Bienvenidos a esta inversión en las reglas que definen la Unión Europea. Hoy vamos directos al corazón de su funcionamiento, los tratados. Vamos a explorar cómo se modifican estas normas fundamentales, cómo se une un nuevo país y también cómo puede marcharse. Nuestra guía son extractos clave del documento Revisión, Adhesión y Retirada del Tratado de la UE. La misión de hoy: desentrañar un poco la maquinaria interna de la UE, esos procedimientos formales que permiten que evolucione. Piensa en ello como echar un vistazo al código fuente de la Unión, ¿no? Esas reglas que, aunque a menudo son técnicas, pues son la base de todo. Estamos a 23 de octubre de 2025. Muy bien, pues empecemos por el principio, ¿te parece? ¿Cómo se cambian las reglas del juego? La revisión de los tratados. A ver, el punto de partida es que los tratados de la UE no son de piedra. Se pueden cambiar. ¿Y quién tiene la iniciativa? Pues el gobierno de cualquier Estado miembro, el Parlamento Europeo o la Comisión Europea. Y aquí un detalle que me parece revelador. Las propuestas pueden ser tanto para aumentar como para reducir las competencias de la Unión. Ojo con eso. Exacto, y ese matiz de poder reducir competencias es fundamental. Desmonta un poco esa idea de que la integración europea solo puede ir en una dirección, ¿sabes? Muestra que es un proceso concebido como potencialmente reversible o ajustable. Además, el hecho de que estas propuestas se notifiquen a los parlamentos nacionales desde el inicio subraya que cualquier cambio en la UE debe tener en cuenta esa conexión, ¿no?, con las democracias nacionales. Claro. Desde el Tratado de Lisboa en 2009, el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea establece dos caminos principales para la revisión. Uno ordinario, que es más complejo, y unos procedimientos simplificados. Empecemos por el ordinario, el que se usaría para los cambios más profundos, digamos. Los pasos clave del procedimiento ordinario. A ver, la propuesta inicial va al Consejo, o sea, a los ministros de los Estados miembros. Este la envía al Consejo Europeo, que son los jefes de Estado o de Gobierno. Y este último, después de consultar al Parlamento Europeo y a la Comisión, decide por mayoría simple si siquiera empieza a examinar los cambios propuestos. Es como un primer filtro político, ¿no?, al más alto nivel. Y si el Consejo Europeo da luz verde, normalmente se convoca una convención, que es una asamblea bastante particular, ¿verdad? Sí. Su composición busca una legitimidad amplia, digamos. Incluye representantes de los parlamentos nacionales, eso es clave para el anclaje democrático, de los jefes de Estado o de Gobierno, del Parlamento Europeo y de la Comisión. Y si los cambios afectan a la moneda única, también se consulta al Banco Central Europeo. El objetivo de esta convención es, intentar llegar a un consenso sobre una recomendación de reforma. Es un intento de forjar un acuerdo amplio antes de la negociación final entre gobiernos. Entiendo. Pero has dicho normalmente. O sea, no siempre hay convención, ¿cierto? Efectivamente. Si las modificaciones propuestas no se consideran de gran envergadura, el propio Consejo Europeo puede decidir por mayoría simple y con la aprobación del Parlamento Europeo saltarse la convención. En ese caso, pues, se pasa directamente a convocar una conferencia de representantes de los gobiernos de los Estados miembros, la famosa Conferencia Intergubernamental o CIG, que es esencialmente una negociación directa entre los gobiernos. Vale. Y sea a través de la recomendación de una convención o directamente, la CIG tiene una tarea, pues, muy clara y me imagino muy difícil. Dificilísima. Aprobar las modificaciones a los tratados de común acuerdo. ¿Esto, en la práctica, qué significa? Pues unanimidad. Todos los gobiernos de los Estados miembros tienen que estar de acuerdo. Aquí vemos claramente el poder soberano de cada Estado. Uno solo puede bloquear el cambio. Vaya tela. Nada. Falta un paso crucial, ¿no? Exacto. Falta la ratificación. Y ojo, por todos y cada uno de los Estados miembros, siguiendo sus propias normas constitucionales. Esto puede implicar referéndums, votos parlamentarios, depende de cada país. Este requisito de ratificación universal es quizás el mayor reflejo de que la UE sigue siendo, a fin de cuentas, una unión de Estados soberanos. Un cambio en los tratados solo es válido si todos los miembros lo aceptan internamente. Esto me lleva a una pregunta. ¿Qué pasa si la ratificación se atasca? Imagina que casi todos ratifican, pero uno o dos países no pueden o no quieren.
Pues mira, el tratado prevé una situación así, lo cual es interesante en sí mismo. Si transcurridos 2 años desde la firma del tratado que modifica las cosas, 4/5 partes de los Estados miembros lo han ratificado, pero uno o más encuentran dificultades, el asunto se eleva al Consejo Europeo. El tratado no dice exactamente qué debe hacer el Consejo Europeo, solo que examinará la cuestión. Es un mecanismo para reconocer el problema político, pero no ofrece una solución automática. Deja la puerta abierta a la negociación política al más alto nivel para intentar desbloquear la situación, pero vamos, sin garantías de éxito. Entendido. Vale, ese es el camino largo, el procedimiento ordinario. Pero también mencionaste que hay vías simplificadas. ¿Para qué sirven exactamente? ¿Y cómo funcionan? Sí, los procedimientos simplificados, que también pueden iniciar un Estado miembro, el Parlamento o la Comisión, tienen un alcance más limitado. Solo pueden modificar la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la UE, que básicamente cubre las políticas y acciones internas, mercado interior, agricultura, medio ambiente, ese tipo de cosas. Y lo más importante, no pueden usarse para aumentar las competencias de la Unión. Eso es clave. Ah, vale. Entonces, si no pueden dar más poder a la UE, ¿cuál es su utilidad real? ¿Para qué están? Pues su función principal parece ser la de permitir ajustes, digamos técnicos o procedimentales en áreas donde la UE ya tiene competencias, sin necesidad de pasar por todo el complejo proceso de convención o CIG, ¿entiendes? Piensa en adaptar reglas del mercado interior que se han quedado obsoletas o refinar cómo funcionan ciertas políticas. Es una vía para hacer la maquinaria existente más eficiente, no para ampliar su tamaño. Vale, para agilizar ajustes internos. Y el proceso, aunque sea simplificado, sigue necesitando el acuerdo de todos los países. Sí, absolutamente. La decisión la toma el Consejo Europeo por unanimidad tras consultar a las otras instituciones, Parlamento, Comisión y BCE si aplica. Pero, y esto es crucial, esa decisión solo entra en vigor cuando sea aprobada por todos los Estados miembros, de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales. O sea que, de nuevo, la ratificación nacional es indispensable. La simplificación está en el proceso de acuerdo a nivel europeo, digamos, no en el requisito de aprobación final por cada país. Entendido. Dentro de estas vías simplificadas a menudo se habla de las cláusulas pasarela. Son un poco a atajo, ¿no? Bueno, son una especie de atajos procedimentales, sí, pero que ya están incorporados en los propios tratados. Permiten, bajo ciertas condiciones muy específicas, cambiar las reglas de votación en el Consejo para un área determinada. Por ejemplo, pasar de la unanimidad, donde un solo país puede vetar, a la mayoría cualificada, que es más fácil de alcanzar. O también pueden permitir cambiar el procedimiento legislativo, pasando de uno especial a uno ordinario, donde el Parlamento Europeo suele tener más poder, más que decir. Interesante. ¿Y quién activa estas pasarelas? ¿Quién dice, vamos a usar este atajo? La iniciativa parte del Consejo Europeo, que debe de decidir por unanimidad. O sea, todos los líderes tienen que estar de acuerdo en usar la pasarela. Sin embargo, hay un control muy importante. Cualquier propuesta de usar una cláusula pasarela debe enviarse a los parlamentos nacionales. Y aquí viene lo interesante. Si un solo parlamento nacional se opone formalmente en un plazo de 6 meses, la decisión no puede adoptarse. Se para todo. Vaya, eso sí que es un freno potente. O sea, un solo Parlamento Nacional puede parar un cambio que en teoría facilitaría la toma de decisiones en Bruselas. Exactamente, es un poder de veto directo de cada Parlamento Nacional sobre estos cambios procedimentales específicos. Si no hay oposición de ningún Parlamento Nacional en esos 6 meses, la decisión aún necesita la unanimidad del Consejo Europeo y la aprobación del Parlamento Europeo, que vota por mayoría de sus miembros. Así que, incluso en estos mecanismos diseñados para agilizar, el control último de los Estados miembros a través de sus parlamentos sigue siendo muy, muy fuerte. Es un ejemplo clarísimo de ese equilibrio constante entre buscar la eficacia supranacional y a la vez salvaguardar la soberanía nacional. Muy claro. Bien, hemos visto cómo se cambian las reglas del juego. Ahora, cambiemos de tercio. ¿Cómo se une un nuevo miembro al club? ¿Cómo funciona la adhesión? Pues el primer requisito, que está establecido en el artículo 49 del TUE, es doble: geográfico y de valores. Solo puede solicitarlo un Estado europeo, eso primero. Y segundo, que respete los valores fundamentales de la UE: democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, respeto a las minorías, y que además se comprometa a promoverlos. Esta condicionalidad basada en valores es crucial, ¿eh?
No basta con estar en Europa geográficamente, hay que compartir y comprometerse con unos principios políticos y democráticos muy concretos. Entiendo. Y una vez que un país europeo presenta su solicitud formal, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el proceso? Pues el proceso es exigente, tiene varias etapas de filtro, no es fácil. La solicitud va al Consejo, a los ministros. Este necesita consultar a la Comisión Europea, que hace una evaluación súper detallada y emite un dictamen sobre si el país cumple los criterios. Son los famosos criterios de Copenhague, políticos, económicos y de capacidad administrativa para aplicar la legislación europea. Además, el Consejo necesita obtener la aprobación previa del Parlamento Europeo, que debe dar su consentimiento por mayoría de sus miembros. Y finalmente, si todo esto es positivo, el Consejo debe decidir por unanimidad si aceptar la solicitud. Todos los gobiernos tienen que decir sí. O sea, resumiendo, la Comisión hace el análisis técnico, digamos. El Parlamento da el visto bueno político en nombre de los ciudadanos y los gobiernos de todos los Estados miembros tienen la última palabra. Y deben estar todos de acuerdo. Exactamente. Cada paso es un filtro necesario, no te puedes saltar ninguno. Y si se supera todo esto, que ya es mucho, entonces se abre la negociación de un acuerdo de adhesión. Esto se negocia entre los Estados miembros y el país candidato. Este acuerdo detalla las condiciones de entrada, posibles periodos transitorios para adaptarse, adaptaciones necesarias en la legislación del país, en fin, todos los detalles. Y supongo que ese acuerdo final, una vez negociado, también requiere. Exacto, la ratificación, de nuevo, por todos los estados contratantes, es decir, todos los estados miembros actuales más el país que se adhiere, y cada uno según sus normas constitucionales. Una vez más, vemos que el proceso interno de cada país es el último guardián, en este caso, de la entrada de un nuevo socio. Vale, ya sabemos cómo se entra. Ahora, la otra cara de la moneda, que también es importante. ¿Cómo se sale? El famoso artículo 50 que conocimos muy bien con el Brexit. ¿Cómo empieza todo? Pues empieza con una decisión soberana y unilateral del Estado miembro que desea retirarse. Eso es lo primero. El artículo 50 dice que cualquier Estado miembro podrá decidir retirarse de conformidad con sus propias normas constitucionales. Es el país el que decide iniciar el proceso por su cuenta. La UE no puede expulsar a un miembro. Esa opción no existe en los tratados. Entendido. Una vez que el país notifica formalmente su intención de irse al Consejo Europeo, ¿qué mecanismo se activa entonces? Pues se abre un periodo de negociación entre la Unión Europea y el Estado que se retira. El objetivo es doble: negociar un acuerdo que establezca la forma de la retirada, cómo se deshacen los lazos, digamos, y, muy importante, que tenga en cuenta el marco de las relaciones futuras entre ese país y la Unión. Las negociaciones las lleva la UE, normalmente la Comisión, pero siguiendo las directrices que marca el Consejo Europeo. ¿Y quién aprueba ese acuerdo de retirada por parte de la UE? ¿También unanimidad? Pues aquí hay un detalle interesante. El acuerdo lo aprueba el Consejo, los ministros, pero no por unanimidad, sino por mayoría cualificada. Eso sí, necesita la aprobación previa del Parlamento Europeo. El Parlamento tiene que dar su consentimiento. Ah, mayoría cualificada, no unanimidad. Eso es. Diferente a lo que hemos visto en otros casos. ¿Por qué crees que es así? Pues es significativo, sí. Probablemente busca evitar que un solo Estado miembro, quizás con intereses particulares o muy afectado por la salida, pueda bloquear un acuerdo de salida que ya ha sido negociado y que la mayoría considera razonable. También es relevante que durante todo este proceso el representante del Estado que se retira no participa en las deliberaciones ni en las decisiones del Consejo Europeo o del Consejo que le afecten directamente. Se busca mantener una cierta objetividad en la posición de la UE 27 o los que queden en ese momento. Claro, tiene sentido. Una de las grandes preguntas durante el Brexit fue: ¿qué pasa si no hay acuerdo? ¿Cuándo se produce la salida efectiva si no se ponen de acuerdo en los términos? Pues los tratados son claros en eso. Dejan de aplicarse al Estado que se retira en la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada. Pero si no se llega a un acuerdo, la salida se produce automáticamente a los 2 años justos de la notificación de la intención de retirarse. Es lo que se llamó el precipicio o el cliff edge, una salida sin acuerdo pactado. ¿Y hay alguna forma de evitar esa salida automática a los 2 años si las negociaciones se alargan o se complican y no hay acuerdo todavía? Sí, existe una posibilidad, pero no es fácil. El Consejo Europeo, por unanimidad, aquí sí vuelve la unanimidad,
y de común acuerdo con el Estado miembro afectado puede decidir prorrogar ese plazo de 2 años, pero requiere el acuerdo de todos los demás líderes y del propio país que se marcha. No es una extensión automática ni garantizada, como también vimos en la práctica con el Reino Unido, que hubo varias prórrogas, pero siempre necesitaron ese acuerdo unánime. Vale. Y una última pregunta sobre la salida, que me parece curiosa. Si un país se ha ido y luego, bueno, se arrepiente o cambian las circunstancias políticas y quiere volver a entrar, hay una vía rápida, un reingreso express. Pues la respuesta del tratado es un no rotundo, no hay vía rápida. Si un antiguo miembro desea volver a adherirse, debe solicitarlo de nuevo siguiendo el procedimiento estándar del artículo 49, el mismo que cualquier otro país candidato que nunca ha sido miembro. Tendría que volver a pasar por todos los filtros, negociaciones, cumplir los criterios y las ratificaciones de todos. No hay ningún trato especial ni una puerta de atrás para exmiembros. Empezaría de cero. Entendido. Para ir cerrando ya, mencionemos brevemente algo sobre el alcance geográfico de los tratados. Porque no siempre coinciden exactamente con el territorio físico de los Estados miembros, ¿verdad? Hay excepciones. Correcto, hay excepciones interesantes. Hay territorios que están vinculados de alguna manera a Estados miembros, pero donde los tratados no se aplican o lo hacen de forma muy limitada. Los ejemplos clásicos son las Islas Feroe, que son parte de Dinamarca, pero decidieron quedarse fuera de la UE, o las zonas de soberanía del Reino Unido en Chipre, las bases militares de Akrotiri y Ekelia, que tienen un estatus especial, o también las Islas del Canal y la Isla de Man, que son dependencias de la corona británica, pero con un régimen muy particular de aplicación limitada del derecho de la UE, pactado en su momento. Esto simplemente nos recuerda que la construcción europea tiene sus complejidades y sus geometrías variables, a menudo como resultado de acuerdos históricos o estatutos de autonomía muy específicos. Muy bien, pues hagamos un rápido balance de todo lo que hemos hablado. Hemos visto que la UE tiene mecanismos definidos, aunque complejos, para cambiar sus reglas, los procedimientos ordinario y simplificados, siempre con la ratificación nacional como clave de bóveda. También para aceptar nuevos miembros, con un proceso exigente basado en valores compartidos, y para gestionar la salida de un socio a través del artículo 50. Y además, esas peculiaridades territoriales. ¿Qué nos dice todo esto en conjunto? ¿Cuál sería la gran foto? Pues yo creo que nos dice fundamentalmente que la UE es una entidad dinámica, no es algo estático. Fue diseñada con la capacidad de evolucionar, de crecer e incluso de encogerse, como hemos visto. Pero sobre todo nos muestra un diseño institucional que intenta constantemente equilibrar dos fuerzas que a veces tiran en direcciones opuestas. Por un lado, la necesidad de actuar de forma conjunta y eficaz a nivel supranacional para afrontar problemas comunes, y por otro, el imperativo de respetar la soberanía y los procesos constitucionales de cada uno de sus Estados miembros, la unanimidad en muchos casos clave y sobre todo la ratificación nacional son los guardianes últimos de esa soberanía dentro del sistema de la UE. Y con esa idea del equilibrio constante, quizás podríamos lanzar una reflexión final para quien nos escucha. Teniendo en cuenta estos procedimientos tan detallados y a menudo tan exigentes, la unanimidad, las ratificaciones, para cualquier cambio, adhesión o retirada. ¿Son estos mecanismos suficientemente flexibles para que la UE se adapte a los rápidos desafíos globales del futuro? Pensemos en crisis climáticas, geopolíticas, tecnológicas. ¿O suponen una rigidez que podría dificultar respuestas ágiles y necesarias? ¿Dónde reside el punto óptimo entre la estabilidad que dan estas reglas y la adaptabilidad que requieren los nuevos tiempos en esta estructura tan compleja? Con esa pregunta abierta, que da para mucho debate, concluimos nuestra exploración de hoy sobre la maquinaria de cambio en la Unión Europea.